Ya, bueno, pues nada, vamos a empezar esta mesa. Parece ser que Carolina Barrio no ha podido venir y es una mesa que creo que el tema que agrupa las intervenciones es el tema de la mujer, ¿no? Y algunos aspectos del feminismo. Bueno, empezamos, presento a Ana Tábora. Ana Tábora es doctora en psiquiatría, ha trabajado durante muchos años en todas las cuestiones de la relación entre el feminismo y la psicología social. Hemos tenido el gusto de compartir, no más que otros, sus exposiciones y concretamente desde hace ya varios años ella viene planteando esta cuestión que me parece como un concepto nuevo, que es la cuestión del vínculo subordinado, que es la que parece que hoy nos va a hablar, ¿no? Bueno, pues ya dejo que Ana haga la presentación y luego presento ya a Viola. Bueno, yo os voy a... traigo una intervención para 15 minutos, pero bueno, parece que vamos a tener un poquito de más tiempo. Como dice Antonio, yo llevo mucho tiempo trabajando a partir de una investigación que hemos tenido durante 4 años para analizar las relaciones entre el amor de pareja y lo... Bueno, pues como os comentaba, a partir de un proyecto de investigación que hemos tenido durante 4 años, el proyecto estaba, el equipo de investigadoras, éramos 3 investigadoras, una antropóloga, una historiadora y yo, y en ese proyecto, pues cada una en nuestras distintas disciplinas, un poco el objetivo, la intención del proyecto era profundizar sobre el concepto, lo que tiene que ver con la relación amorosa, con la ideología amorosa. Yo en ese proyecto, el trabajo mío dentro de la investigación fue, se montaron 5 grupos de pacientes, 3 con mujeres y 2 con hombres y mujeres, para trabajar este tema. Y a partir de esa investigación pues he estado pues dándole vuelta y profundizando en lo que tenía que ver con ese concepto, que en un artículo que publiqué justo sobre las relaciones amorosas, lo que llamaba el concepto del vínculo subordinado, ¿no? Que era fruto de una revisión de la noción de vínculo de Pichon al incluir la perspectiva feminista, ¿no? Y cómo todo lo que tenía que ver con las relaciones de desigualdad entre los hombres y las mujeres también daban lugar a una manera determinada de vincularse. Y un poco en ese contexto de profundizar en lo que tiene que ver con la noción, el concepto, esa noción de vínculo subordinado, es desde donde traigo mi intervención. Yo lo que voy a contar, como eso está escrito, está publicado, pues no voy a insistir en esa línea, pero lo que sí voy a contar es lo que tendría que ver con cómo eso se trabajaría en el espacio grupal. Entonces, os traigo primero una parte del trabajo de una sesión de grupo, donde intento que podáis ver un poco qué es lo que significaría incluir esa noción de subordinación-dominación, que sería lo que aportaría la perspectiva feminista a las modalidades de vincularse, a la forma de vincularse, y después os cuento un poco en qué línea seguimos trabajando este concepto, ¿no? Sí, de esta mañana estoy hablando de una sesión de grupo. Hemos estado hablando en el grupo, los integrantes, las integrantes del grupo, es un grupo de psicoterapia con un encuadre de 1 año, con sesiones semanales de 90 minutos, y un equipo coordinador con una observadora y yo que coordino el grupo. Hemos estado hablando sobre las diferencias en las maneras de relacionarse
cuando se ha realizado o no el proceso de separación de los otros, ¿no? El grupo está en fase final, está terminando, y lo que estamos trabajando es qué es lo que tendría que ver con lo que implica el proceso de separación, diferenciación, discriminación desde la perspectiva psicoterapéutica, recorte subjetivo desde la perspectiva feminista, ¿no? Que el concepto que plantea Celia Moró, es decir, cómo puedo separarme del otro de manera que pueda ver al otro, ¿no? Y que pueda diferenciarme del otro sabiendo que el otro es el otro y tú eres tú, ¿no? Y estamos en ese momento del grupo trabajando qué pasaría, ¿no? Es decir, si tú sigues manteniendo una conexión no separada del otro, no diferenciada, no discriminada, o si por el contrario estás ya en un proceso más de ver al otro, ¿no? Yo siempre digo el otro y tú, y que corra al aire, ¿no? Que haya un espacio donde que no esté ocupado, el otro no solo sea fruto de tus necesidades, de tus proyecciones, de tus identificaciones, ¿no? Lo primero que ha surgido cuando estamos hablando ese tema, a propósito del contenido del grupo, que ahora os diré alguna cosa, es cuáles serían las diferencias entre las maneras como se realiza ese proceso de separación entre las mujeres y los hombres del grupo, ¿no? Eso sería como lo primero que vemos, y eso como en el grupo aparece, ¿no? Es decir, la manera como las mujeres se vinculan en el grupo al resto de los integrantes, la manera como los hombres se vinculan, ¿no? Y diferenciamos dos maneras, ¿no? Dos formas de separarse. Una, donde lo más importante sería el vínculo, ¿no? Estar en relación, de manera que los deseos que aparecen irán mucho de la mano de cubrir fundamentalmente una necesidad, la necesidad de que te quieran, te valoren, te confirmen, te reaseguren, pero un mirar al otro para que el otro te cubra esas cosas, y desde ahí deseos que se conforman para que el otro dé esas cosas, frente a otra manera de separarse donde estará más el desarrollo de la autonomía, de tu autonomía, y poder disfrutar de esa autonomía, ¿no? Hablamos también, aunque no es contenido de la presentación mía, de también lo que tendría que ver con lo que podemos llamar forma de separarse de los hombres del grupo, que estaría más dirigida hacia mantener lugares de cierta omnipotencia, es decir, estar en la fantasía de que no necesitas al otro, ¿no? De manera que en ese momento lo que vamos viendo en el grupo es cómo en la relación que se establece en el grupo las mujeres están mucho más preocupadas por ser reaseguradas por el resto de los integrantes del grupo, mientras que los hombres están más preocupados porque se les devuelva una imagen de ellos mismos de que ellos no tienen necesidades, como que pueden, ¿no? Que pueden desde ese lugar de omnipotencia. Cuando estamos hablando de eso aparece el tema de los miedos, ¿no? Como cómo esa forma de separarse o no daría lugar a la aparición de determinados miedos. En un caso, el miedo a no poder con todo, que tendría que ver con miedo más de la masculinidad. En el caso de las mujeres, el miedo a quedarte sola y que te abandonen, ¿no? Pero no aparece solo el miedo a quedarte sola y al que te abandonen, sino que aparece también como miedo que si empiezas a separarte más del otro y a moverte de una manera más sola por el mundo, tendrás que lidiar con algunas cuestiones. Por ejemplo, ser o no ser la más torpe, ¿no? De manera que eso se articula con todo lo planteado por la perspectiva feminista, de que el priorizar el vínculo con los otros de alguna forma produciría en las mujeres la satisfacción de que no tienen que lidiar con los costes de la diferenciación,
¿no? Ella, por ejemplo, una de las mujeres plantea: yo me he dedicado toda mi vida a mis hijos y lo más importante para mí son mis hijos, y es verdad que no me siento bien, que tengo ansiedad, que tengo mareos, pero cuando salgo a la calle, intento ir a alguna actividad, voy al gimnasio, me comparo con todas las demás mujeres y veo que soy la más torpe, ¿no? De manera que cuando Linda McDowell habla de que la subordinación produce satisfacción, que eso siempre tenemos que incluirlo cuando trabajamos desde una perspectiva feminista, lo mismo que plantea Foucault, es decir, que internalizamos determinadas cosas porque de alguna forma le encontramos una función, siempre incluimos que todo lo que tiene que ver con crear esos vínculos donde el otro tiene tanto protagonismo en lo que te da el otro, y tiene también la función de aliviar determinados miedos, sobre todo el que te abandone, pero tiene también la función de que así no vas a tener que lidiar con determinadas cuestiones. Y para nosotras una cuestión importante es la rivalidad entre mujeres, cosa que aparece en el grupo, que se ve en el grupo. Hemos hablado sobre lo que implicaría tener más deseo donde no haya tanta presencia de la importancia del otro, de lo que te hace el otro. Y al final hemos terminado hablando de la fantasía que alimenta este tipo de relaciones donde no se ha producido la separación, donde sigue mirando al otro para que el otro te reasegure, te confirme. Una de las integrantes dice: me da igual, ella hablando de lo que le decía a su marido, me da igual lo que hagas, si te vas con la bici me enfadaré, y si no te vas también me enfadaré, ¿no? Es decir, dice, se mantiene la fantasía de que él puede darle algo, pero ni siquiera ella sabe lo que quiere, ¿no? Es decir, que esa fantasía de que el otro me dará, pero dice, ¿te dará qué? ¿Qué es lo que necesitas del otro? Pues ni lo sé, porque si se queda me voy a enfadar, y si se va me voy a enfadar también, ¿no? Es decir, es como estar mantenido ahí, en ese lugar de lo que te pueden dar, a pesar, por encima de ti, ¿no? Por encima de tu propio deseo. Yo les he hablado de lo que significa, ¿no? De lo que significaría separarse, de lo que significaría tener una vida no tan orientada a la mirada del otro, la otra, los otros, las otras. Y hemos hablado de la relación que hay entre esas formas de estar y lo que pasó en el grupo familiar. También hemos pensado sobre la relación entre el grupo familiar y el equipo coordinador. Ellas en el grupo dicen, voy pasando de un amor a otro, ¿no? Que me quieran por lo que no me quisieron, que me elijan por lo que no me eligieron. Como yo contaba una de las integrantes, yo primero cuando chica estaba entre mi madre y mi abuelo, ¿no? Después, ahora de mayor, estoy entre mi madre y mi marido. Voy cambiando los protagonistas, pero siempre buscando, ¿no? Siempre buscando eso que no te dan, lógicamente, ¿no? Cuando hemos terminado el grupo, el equipo coordinador, hemos hablado de los caminos cuando sí se ha realizado la separación entre nosotras ya, ¿no? Y qué pasa con la insatisfacción, porque dentro, cuando se incorpora la perspectiva feminista, hay una frase muy frecuente que, no, lo importante es lo que tú te das a ti misma, no lo que te dan los demás. Diríamos, una manera quizá un poquito plana de ver el feminismo, ¿no? Y yo, cuando la gente dice eso, lo importante es lo que tú te das a ti misma y no lo que los demás te dan, yo siempre pienso, ¿pero alguien se creerá que cuando tú te das a ti misma estás cubierta? Quiero decir, cuando tú te das a ti misma, te das, pero sigues con un grado de cosas no cubiertas que hay que contar con ellas, ¿no? Es decir, que no estés tanto en lo que te den los otros, que es lo que plantearía todo el proceso de recorte subjetivo, de diferenciación y separación, y estar contigo. Dice, sí, estar contigo, pero después tienes que lidiar contigo porque hay cosas que tú tampoco te dan, ¿no? Y entonces, durante la posesión hablamos de eso, ¿no?
sí veíamos, lo que hablamos del equipo coordinador, que habría una gran diferencia en esos momentos, ¿no? En la medida que cuando has hecho ese proceso de separación, diferenciación, discriminación, no buscas a nadie con ese anhelo. Esa sí sería la diferencia, es decir, donde efectivamente los otros están, pero vamos a ver después, diríamos, se deconstruye de alguna manera la fantasía sobre la simbiosis, ¿no? Y de alguna forma se calma el anhelo de la simbiosis, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y la gran diferencia que vemos en eso es que no estaría ese anhelo. ¿Por qué no estaría? Porque tú sabes que el otro no eres tú. Es decir, que el otro es todo lo que no eres tú. Luego no va a poder cubrirte las necesidades que tiene. Y que podrá darte más o menos, pero nunca te cubriría, ¿no?, lo que te hace falta. Desde ahí dejas de trabajar, dejas de estar en ese ahínco, ¿no?, en ese anhelo de buscar al otro, o buscándolo, o con la fantasía de lo que el otro te da. Nosotros, uno de los resultados principales del proyecto de investigación es que las mujeres con las que trabajamos en los grupos, ellas seguían manteniendo la fantasía de que es posible que te den lo que no te dieron. Eso fue uno de los resultados. Por eso todo esto tiene que ver también con eso, ¿no? A partir de ahí nos centramos en lo que sería el vínculo subordinado. ¿Qué es lo que yo entiendo que sería lo más característico del vínculo subordinado? Que ese tipo de vínculo te impide ver al otro tal como es. Es decir, que la principal dificultad sería que la desigualdad social, nosotros siempre hablamos de desigualdad social que se convierte en subordinación interna, ¿no? Lo que plantea Pichon, es decir, a través de cómo el contexto social, cómo la situación social es internalizada, ¿no? Y todo el proceso de la dimensión política de la subjetividad, lo que plantea Ana María Fernández. Pues diríamos, esa organización desigual que crea determinados valores que internalizamos, de hecho yo lo que me dedico a trabajar con las mujeres es justo cómo esa desigualdad social se convierte en subordinación interna, es decir, cómo lo social se convierte en clave para construir tu subjetividad, ¿no? Cómo se hace ese proceso, y nosotros lo que tenemos escrito va siempre en esa dirección, a través de qué mecanismo la desigualdad se convierte en subordinación interna, que es lo que las mujeres, ¿por qué las mujeres se van quedando con esos valores, ¿no? Pues diríamos, entendemos que la mayor afectación que se produciría sería en la medida que esas relaciones de desigualdad dificultan el proceso de separación. Esto está súper estudiado en el feminismo a partir de los años 50. Jane Baker Miller acuña el concepto del yo en relación, y ella lo que plantea es cómo las mujeres sienten que su identidad se construye fundamentalmente a base de estar en relación a. Después Nancy Chorodó con el ejercicio de la maternidad, es decir, la psicoanalista americana, no me quiero parar en eso, pero todas ellas lo que van enseñándonos es por qué en las mujeres se establece el tema de estar en relación a como una característica fundamental de sus construcciones como sujetos. Entonces, todo eso impide lógicamente el proceso de separación. ¿Mediante qué? Dos coartadas fundamentalmente: la inhibición de la agresividad y el tema de la culpa. Es decir, yo le digo a las mujeres cuando trabajo con ellas, mire usted me está diciendo que su pareja le ha dicho, que su pareja no siente que la cuide, que su pareja, ¿usted siente que los quiere menos? Y te dicen las mujeres no. Quiero decir que a pesar de lo que pase con el otro, no se modifica la manera en la que tú sientes el afecto. Esto tendría mucho que ver con lo que plantean muchas autoras, y nosotros hemos trabajado especialmente, que es la inhibición de la agresividad, ¿no? Es decir, es como tu novio te deja y te toman las pastillas tú, ¿no? Y haces el intento de suicidio tú, en vez de, en tu caso, darle la pastilla a tu novio, ¿no? Es decir, que esa cuestión de lo que tiene que ver con qué pasa con el manejo de la agresividad y inmediatamente cómo aparece la culpa cuando no se está atendiendo a ese vínculo con el otro, sería lo que entendemos, junto con otras cosas, que dificulta ese proceso.
Al dificultarse ese proceso, lo que os decía antes, no puedes ver al otro tal como es, no lo puedes ver. Lo que las mujeres te dicen cuando vas trabajando con ella es, ahora puedo ver al otro, ahora puedo mirarlo y decir, pero ¿cómo estaba yo pensando que esta persona iba a cubrir? ¿No? 5 minutos. Diríamos, nosotros lo que vemos también, que en las mujeres la fantasía que tiene que ver con todo lo relacionado con la simbiosis, ¿no? Con la máxima fusión, como un lugar donde se te van a cubrir las necesidades, sería el principal obstáculo para ver al otro, porque cuando ves al otro como es, dices, ¿cómo he podido pensar que el otro? Pero es que, aunque el otro fuera lo máximo, seguirías diciendo, ¿cómo puedo pensar que el otro va a darme si el otro es diferente a mí? ¿No? Y en los hombres entendemos que es el deseo de omnipotencia, lo que dificultaría también que la separación se hiciera, como dice Pierre Bourdieu, desde lugares de ternura, no desde lugares de omnipotencia, ¿no? De forma que lo que nosotros planteamos cuando hablamos de la cuestión del vínculo subordinado es cómo tendrían que ser los vínculos para que se pudiera ver al otro tal como es, ¿no? Diríamos que el sistema social te hace ciega. ¿Para qué te hace ciega? Primero, para ver las condiciones en las que tu madre pudo quererte. Para ver, sí, porque nosotros cuando trabajamos todo lo que tu madre no te dio, todo lo que tu figura significativa no te dio, dice, ay, pero el sistema social te permite que tú también veas cuáles fueron los deseos de tu madre, de construirse ella como sujeto. No, es solo el que tu madre te dé lo que debe darte. Además las mujeres te lo dicen así en el trabajo, en la consulta, ¿no? Entonces, un sistema que impide que se pueda pensar en las madres desde otro lugar que no sean las madres a demanda, como dicen ahora, ¿no? Mi hija ha tenido un niño hace un mes y todo el mundo, desde que nació el niño hasta que llegamos a la casa, todo el mundo, tú a demanda. Cuando el niño llore, la teta, tú a demanda, es decir, nadie en ningún momento le preguntó, bueno, mira, según cómo te encuentres, según lo que tú quieras, no. Pues esa manera, confusión para poder pensar en madres que no están a demanda, ¿no? Confusión también, diríamos, un sistema social que también te hace ciego para ver aspectos de la relación de lo que ocurrió entre tu padre y tu madre, ¿no? Y para poder pensar de otra manera acerca de lo que se vio. Para ver lo referido al amor de pareja, para ver las relaciones entre mujeres y para ver la relación contigo misma. Es decir, que el sistema social, diríamos, nos hace de alguna manera que todo esto lo veamos de forma parcial. Y esto sería en lo que estamos ahora mismo. Esa manera parcial produciría una confusión en la creación del grupo interno. Que como tengo que terminar un poco esa... Es decir, el sistema social te haga pensar de una manera sobre las necesidades, sobre lo que no te cubre, sobre las relaciones de pareja, sobre el amor y la complementariedad, produce una confusión en cómo se realiza el proceso de internalización. De manera que podríamos decir que la desigualdad lo que construye es grupos internos confusos. ¿Qué caracterizaría el vínculo subordinado? ¿No? En ese tipo de vínculo, muy importante la fantasía acerca de lo que te puede dar el otro. Con lo que decíamos también de la importancia de la simbiosis, que mientras más fusional sea la relación, más cubierta vas a estar, ¿no? Con ese malentendido. Que además tiene un efecto concatenado, ¿no? Lo que os decía, yo siempre entre mi madre y mi abuelo, entre mi madre y mi marido, entre mi madre y mi terapeuta, ¿no? Siempre anhelando a ver quién por fin me da lo que necesito, ¿no? Un vínculo muy construido desde ahí. A la par, una representación de ti misma como insuficiente. Y esa representación de ti misma como insuficiente, incluida como aspecto identitario. Así que continuamente estamos trabajando con las mujeres para que ellas dejen de tener una representación insuficiente de ellas mismas, ¿no? Y para que además respondan a esa, ¿no? Cuando decimos una mujer que está todo el día con el niño y va al pediatra, y el pediatra a quien le dice que lo está haciendo mal
es a ella, ¿no? La presencia en el vínculo subordinado habría la presencia de determinados miedos, especialmente el miedo a que me dejen y que me abandonen. Un conflicto importante en lo referido a la rivalidad, una emoción importante en la relación en los espacios de mujeres, como un tema importante de trabajo para salir de esos lugares. Nosotros siempre lo trabajamos diciendo cómo salir de la relación de a dos. ¿Qué? Ya está. Un minuto. Bueno, otra cuestión importante en el vínculo subordinado tendría que ver con el tema con el poder, lo que tiene que ver con el poder como potencia. Otro aspecto, lo que tiene que ver con cómo se calman tus diferentes estados emocionales. Ahí es donde aparecería la importancia de la relación contigo. Una inclusión en la forma de manejar los conflictos que no estaría tanto en esa forma subordinada de vincularse, que es lo que tendría que ver con dejar de hacer. Sí, nosotros lo que estamos trabajando con las mujeres no es que las mujeres hagan, sino que dejen de hacer. Y que resuelvan los conflictos dejando de hacer, porque los conflictos de género tienen mucho que ver con esa lucha interna entre ser una mujer de una manera o de otra, como una posibilidad de dejar de hacer, no hacer para manejar conflictos. Y por último, un lugar muy importante, para salir de ese vínculo subordinado tendría que ver con lo que Jessica Benjamin habla del sentido de agencia, ¿no? Como ser proactivo sabiendo que somos dependientes y vulnerables, ¿no? Y finito. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, la segunda presentación es de Giola Tesari, y ella es ginecóloga y psicoterapeuta, y lleva por título la presentación Mujeres, Hijos y Trabajo. 20 minutos me dejo, Ana, 20 minutos para ti. Okay. Digo 20 porque como hemos alargado un poquito. Eso, aprovechamos che non hai una persona para che... Sì, tu mi dai pure i tempi. Beh, intanto grazie per questo bel lavoro, che l'ho seguito attentamente, ho capito, qualcosa, però è molto interessante questo vincolo subordinato, non ne avevo mai sentito parlare e quindi poi studierò bene il tuo lavoro, è molto interessante. No he oído hablar, que ha podido seguir el trabajo así, pero que lo estudiará y que es muy interesante que lo seguirá estudiando. Studierò proprio, anche la bibliografia guarderò bene, cosa devo comparare. Sì, perché voi in Spagna avete un certo tipo di femminismo avanzato, interessante, a mio avviso anche migliore di quello italiano. Sí. Todo el mundo lo entiende. Sì, più o meno. Eso sí. No, si hay alguna cosa que decís y yo trataré, pero vamos. Ecco, diciamo che il suo lavoro si intreccia un pochino anche con quello che io dirò sul mio tema, che è donne, figli e lavoro. Mi dispiace non so se tu vuoi magari tradurre. Si tú me dices, si tú me haces alguna pausa, perché yo tu hai, trato hai di traducirte. Sì, è che io ho tagliato qua e là, quindi vabbè, comunque si cerchiamo tú di me fare. saltas lo importante, yo lo traduzco por no estar interrumpiéndote todo el rato. Sì. Questo mi parece. Ecco. Allora, per me il tema donne, figli e lavoro è fondamentale da tantissimo tempo, perché nel mio lavoro di ginecologa mi sono resa conto di quante difficoltà in più abbiano le donne al lavoro, le donne che vogliono avere figli o che hanno figli, si capisce, no? Ecco. E anche negli anni le cose si sono complicate, specialmente nell'ultimo decennio della crisi. Le problematiche sono proprio precipitate, per cui mettere insieme donne, figli, lavoro in Italia, ma mi sembra anche in Spagna, è ormai una cosa molto difficile, metterle insieme tranquillamente, felicemente, senza problemi, questo intendo. Che mi ha poi
scatenato l'anno scorso è stata una campagna del Ministero della Sanità italiano, in cui a un certo punto si è inventata una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della fertilità e sul rischio della denatalità. Sì, è vero che c'è una denatalità che si sta, sì, non è che si stia accentuando, perché in effetti dagli anni 90, in cui si era arrivati al minimo storico di 1,19 figli per donna, adesso siamo a 1,34-35 figli per donna. Però improvvisamente si sono resi conto i nostri ministri politici vari che ormai c'è l'impossibilità di un ricambio generazionale, che non verrà ricoperto nemmeno dalle nascite delle donne straniere. El índice de natalidad, el recambio generacional solo será posible con los hijos de las mujeres extranjeras, che con la gente d'Italia... Ma neanche sarà possibile, lei ha detto. Ma neanche... Neppure. Ni con eso, no? No, perché da quando è cominciato un trend che unisce figli e lavoro, cioè solo la donna che lavora ha figli, le donne comunque o non fanno figli o ne fanno solo uno, hanno fatto così per tanto tempo, per cui c'è stata una progressiva riduzione dagli anni 90 delle donne in età feconda, e quindi adesso, anche se c'è una propensione alla natalità, ci sono meno donne in età feconda. È per questo che non si riesce ad avere un rialzo nella natalità. Allora, il Ministero della Salute si è inventato una campagna che si chiama Fertili Day, in cui c'era tutta una serie di vignette e con delle scritte, tipo datti una mossa, non aspettare la cicogna, sbrighete, e c'era la vignetta con la cicogna, no, sul comignolo, e la ragazzina così pimpante, inconsapevole che l'età passa. Questo era il messaggio, no? E tutti i messaggi di questo tipo, uno più lesivo dell'altro rispetto alle donne e agli uomini. La bellezza non ha età, la fertilità sì. Oppure addirittura la fertilità è un bene comune. Però se la fertilità fosse un bene comune veramente si metterebbero in atto delle politiche veramente attive, ate a. E invece in Italia c'è, non so se sapete, un profluvio di bonus, di incentivi a pioggia, senza capo né coda, che non aiutano minimamente né le imprese né le donne che vogliono fare figli, no? Addirittura un'altra vignetta mostra 2 scarpette da neonato care e scrive sotto: la Costituzione tutela la procreazione cosciente e responsabile. Allora qui non ci ho più visto, perché è vero che la Costituzione tutela la donna, tutela il lavoro, tutela i figli, ma l'articolo 1 dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, non dice sul lavoro degli uomini, ma sul lavoro di uomini e donne alla pari. E poi addirittura nella Costituzione si parla di necessità di uguale retribuzione tra uomini e donne a parità di mansione, tutte cose completamente disattese, no? Quindi questa campagna è andata nei social, ha avuto per fortuna tanti sbarleffi, allora è stata ritirata, allora poi ne hanno fatto un'altra di campagna, che invece questa è stata una campagna razzista, perché faceva vedere le compagnie che vanno bene per la fertilità, e c'erano tutti uomini e donne biondi
una dentatura perfetta da dentista, e sotto compagnie da evitare, facce scurette, capelli rasta, bicchieri in mano. Questo è, allora, perché mi dilungo su questo? Questo mostra qual è la mentalità, cosa sta dietro ai problemi collegati alla natalità, al fare figli e anche alla bassa occupazione che c'è in Italia. C'è una mentalità che è arretrata a tutti i livelli, e senza combattere la quale, senza fare un cambiamento totale, non si potrà avere nessuna soluzione. Addirittura hanno fatto un piano, descritto in un piano sanitario di 137 pagine, uno stereotipo e un pregiudizio, uno scritto dopo l'altro, sulle donne, che le donne sono sempre tutte tanto da proteggere, da far capire loro quanto è importante avere figli, e vabbè. Allora, siamo in questa Italia, in queste condizioni, con questo tipo di natalità, mentre il tasso di occupazione è salito quest'anno a quasi 50, diciamo 49 qualcosa, quando quando nei 28 paesi dell'Unione Europea la media va dal 60 al 62%. Il tasso di occupazione femminile nostro è, dopo di noi viene solo la Grecia, quindi voi state meglio, penso, se non ho sbagliato i dati. In Germania è al 70% e in Svezia al 74%. E la natalità, il tasso di natalità e il tasso di occupazione vanno di pari passo. Questo è il punto. Voi andate in Germania, vedete coppie con 2 o 3 bambini a seguito, venite in Italia e le coppie, se hanno un figlio, è tanto. La Francia ha 2 figli per donna, però ha attivato politiche per le nascite già dopo la seconda guerra mondiale, perché si era resa conto che le nascite andavano a picco, no? Però ha attivato una politica di servizi, di benefit e di garanzie per il mantenimento del posto di lavoro, che sono proseguite anche negli anni successivi, quindi sia lavoro che possibilità di fare figli. Questo lo si vede anche, questo trend, anche in altre regioni italiane e così via. D'altra parte però le donne italiane non è che non vogliano figli. Solo l'1,8% delle donne dai 18 ai 49 anni senza figli ha dichiarato, 2 anni fa, una statistica Istat, ha dichiarato che l'avere figli non rientra nel suo progetto di vita, neanche il 2%. E allora come mai non hanno figli? Vuol dire che ci sono altri problemi, ci sono altri ostacoli e difficoltà, no? Allora cominciamo a vederli. Per le donne che lavorano è intorno ai 30 anni che comincia ad affacciarsi il desiderio di maternità, però tutte presentano nello stesso momento problemi collegati alle ripercussioni sul lavoro. Questo perché? Perché in Italia le giovani hanno un lavoro discontinuo, precario e soprattutto discriminato per genere, e nonne e nonni sono il più diffuso servizio sociale per il nostro paese. Quindi loro non possono contare su un sistema di welfare adeguato, su asili nido, su compensi adeguati a questo livello. E vabbè, il tasso di occupazione l'abbiamo già visto. E appunto, mentre nel 1970, quando le donne facevano figli, lasciavano il lavoro, adesso le donne fanno figli
solo se hanno un lavoro. C'è questa correlazione e questa correlazione c'è in tutti i paesi europei. Però negli altri paesi europei ci sono istituzioni che promuovono sia l'occupazione che la fecondità e c'è tutta un'organizzazione sociale flessibile per la conciliazione. In Italia è tutto il contrario e le donne hanno situazioni insostenibili e d'altra parte le donne, cioè tutto fa percepire le donne al lavoro come un peso e un ostacolo. Addirittura giovani imprenditrici mi dicono così: ma perché dovrei assumere una donna giovane che un domani può assentarsi per maternità e alcuni oneri saranno a mio carico quando ho ampia scelta? Regole non scritte lasciano spazio alle discriminazioni, allo svilimento della personalità. Per dire, un giudice mi ha detto questo, che è stata guardata male, un giudice dico, dal proprio capo al primo figlio e poi non è più stata guardata da lui in faccia al secondo. Come possiamo qualificare questo? E non stiamo parlando di mobbing, questa è la quotidianità. E io conosco così bene questa quotidianità perché come ginecologa ovviamente durante la gravidanza le donne mi parlavano di queste cose, poi io mi sono anche attivata per saperne di più e per comprendere bene a livello sociale, lavorativo, occupazionale, eccetera, come erano le varie cose. Oltretutto l'idea di essere un peso e un ostacolo è entrata anche nella testa delle donne. Loro stesse hanno assunto questo abito, diciamo, all'interno. Soprattutto all'interno del consultorio familiare mi sono resa conto di quanto questo problema del lavoro stia diventando angosciante per le donne in Italia. Perché per 2 decenni lavorativi ho imparato, grazie al lavoro e alla formazione con la concezione operativa, che le donne in gravidanza arrivano inquiete, angosciate, eccetera. E quindi ho imparato a gestire la gravidanza in sé come una situazione di grande cambiamento a cui dare molto peso, no? Perché purtroppo quello che manca in Italia, che è un'eccellenza da un punto di vista sanitario, ma manca l'accompagnamento psicologico delle donne e delle coppie in gravidanza e nel periodo successivo al parto. Ecco, però poi ho cominciato a capire, a parte torno sul discorso delle discriminazioni sul lavoro, che le giovani che venivano in consultorio mi riportavano, cominciano alle ragazze giovani come le vostre, immagino, sono spavalde, allegre, sono anche tante volte le più brave, no? In famiglia e a scuola. Non vogliono sentir parlare di femminismo, però poi incontrano il loro limite quando cercano lavoro. Allora lì sperimentano spesso per la prima volta la differenza come discriminazione e quindi la vivono come una inferiorità da superare e da cancellare. Le giovani dicono, nei colloqui di lavoro chiedono se stiamo pensando di avere figli. Oppure, ma come? Quando vedono che si tratta di una donna, il curriculum lo mettono per ultimo. Mi hanno chiesto se penso di avere una famiglia, perché il lavoro di ingegnere non è un lavoro per donne.
cominciano allora a pesare le discriminazioni esistenti a livello lavorativo che penalizzano tutte le donne che desiderino o no avere figli, sono discriminate in quanto donne, e l'emergere della differenza mette in discussione la loro identità, con tutto quello che poi ne può proseguire. Io parlo di questi aspetti anche perché queste cose poi le ritroviamo anche nel lavoro in gruppo o individuale come psicoterapeuti. Non sono cose indifferenti queste, non sono dati solo sociologici che lasciano il tempo che trovano. Queste cose provocano ferite, disagi, perdita di valore fondamentali per comprendere certe situazioni di disagio e di malessere all'interno del lavoro psicoterapeutico. Lasciamo stare qua. Sì. 5 minuti. 5. Ho visto negli anni 90 le donne ai tempi della precarietà. Quelli erano in Italia i grandi tempi della precarietà, che dovevano scegliere tra o figli o lavoro. Sono stati anni terribili. C'era la precarietà spinta al massimo. Li ho viste di fronte a un bivio nel dover scegliere tra maternità e lavoro che si presentavano come inconciliabili e in cui la mancanza di un'autonomia economica o la difficoltà di mantenerla provocava un vero e proprio dissidio tra l'essere madre e lavoratrice. Mi dicevano: perdere il lavoro? No, non posso, non ho alternative. Sto aspettando a breve il rinnovo del contratto, non posso dire che sono incinta, non posso continuare la gravidanza. La libertà viene coartata, la capacità decisionale offuscata, così si rimanda nel tempo l'avere figli, se ne riduce il numero rispetto al proprio desiderio, o quando è possibile i figli non arrivano più. La biologia, è vero, presenta il suo conto. Allora io dico, specie per l'Italia, possiamo tollerare che ci siano donne che scelgono l'interruzione volontaria di gravidanza per motivi collegati alla loro situazione lavorativa? Possiamo tollerare una società che può arrivare a sterilizzare uomini e donne? Penso che il professor Bauleo direbbe che sono sotto attacco i compiti della famiglia, bloccata nelle sue trasformazioni dalle immobilità istituzionali, sociali, politiche. Ma da alcuni anni si sta presentando un nuovo aspetto più subdolo, che spesso le donne pongono al centro delle loro preoccupazioni fin dall'inizio della gravidanza. Una volta chiedevano: dottoressa, come sta il bambino? Adesso portano subito il loro problema, è collegato in primis al lavoro, con la paura delle discriminazioni esistenti a livello lavorativo. Un fatto di clima pesante e di azioni concrete. Dicono: sento una ostilità da parte dell'ambiente di lavoro, ma è tutta la società che ti butta fuori. Oppure: è particolarmente odioso essere in balia della discrezionalità altrui alla ripresa del lavoro dopo il parto. Lasciare un lavoro che ti piace perché non ti concedono il part-time non è giusto. Aspetti che fanno il paio con la simbiosi, che fa sentire come una lacerazione il ritorno al lavoro. Il lavoro può porsi come terzo, può porsi come una strada per uscire dalla simbiosi, che a volte è una trappola, no? Ma tante volte questo non è possibile, utilizzare anche questo come terzo. Oppure ancora: sono tornata al lavoro che la bambina aveva 4 mesi, era necessario, ma sento ancora il dolore. Queste sono le condizioni di lavoro delle donne italiane, senza andare a parlare, a dire appunto che
delle dimissioni volontarie, appunto, cose che portano alle dimissioni volontarie delle donne dopo il parto. Un 15% che si mantiene inalterato anche adesso e anche tra le più giovani. Non è che le più giovani pensano diversamente, si dimettono. E 1 su 2 dice che si dimette per poter stare con i figli, perché manca asilo nido e così via. Ma tante in effetti vengono spinte ad abbandonare il lavoro. Su questo ci sono degli osservatori, ma è molto difficile andare ad indagare su persone che hanno firmato le loro dimissioni. Non ci sono più le dimissioni in bianco, ma c'è tutto un lavoro sotterraneo di spinta delle donne in situazioni tale che le portano a dimettersi. Perché alla fin fine poi alcune donne hanno la sensazione anche di, a questo punto, di non, il lavoro è così, no? E poi di non riuscire a staccarsi dal proprio figlio. Altre arrivano a pretendere che il padre del bambino lavori di più per permettere a loro di restare a casa. E qui anche ci sarebbe da parlare anche della cultura, della famiglia che persiste in Italia e persiste anche nelle leggi, nascosto, è sempre lì, la moglie sì, lavori sì, però la prima cosa è la cura della famiglia e dei figli, sotto sotto c'è ancora, e quindi tutto può apparire più fosco e persecutorio, no? Specie se si presenta la necessità di un rientro al lavoro precoce rispetto ai tempi della simbiosi. E io ho conosciuto anche l'iter che le donne più decise seguono nelle situazioni di discriminazione lavorativa, discriminazioni che possono essere denunciate, e c'è la consigliera di parità che le aiuta in questo, e ci sono casi riportati che parlavano di rigidità ed espulsioni che mettono in difficoltà anche l'equilibrio psichico delle persone. Quindi andiamo fino a questi punti. Emblematica la situazione di una madre single allontanata dal lavoro. Non le veniva concesso il ritardo di alcuni minuti necessario per portare il bambino al nido. Questo quando in altri paesi europei a queste donne vengono assicurati lavoro e supporti economici. Di mobbing parla l'Osservatorio Nazionale Mobbing, sì, perché poi ci sono sempre gli osservatori, no? E lo riconosce adesso come fenomeno importante dopo la nascita di un figlio. Anzi, l'osservatorio dice che i mobbing successivi alla maternità sono aumentati del 30% dal 2011 al 2016, ma i casi che si trasformano in effettive denunce sono pochissimi, anche perché l'onere della prova spetta alla lavoratrice. Viene stimato tra i 350.000 e i 500.000 in 2 anni il numero delle donne discriminate per la maternità o per aver avanzato la richiesta di poter conciliare lavoro e vita familiare. Le donne tornate al lavoro vengono considerate improduttive e possono subire, dice sempre l'osservatorio, dei mansionamenti, ingiustizie e vessazioni fino a provocarne le dimissioni. Questo riguarda in uguale misura libere professioniste e lavoratrici dipendenti a tutti i livelli. Quindi anche se c'è una correlazione tra occupazione e natalità, nei fatti esiste o lavoro o figli. Volevo solo dire che attraverso di questo
sono entrata senza accorgermene, lo ritroverete poi perché lascerò poi, nella psicologia sociale, e mi si è aperto il cuore quando mi sono resa conto di questo, no? Perché partendo da osservazioni cliniche e collegandole a dati statistici e sociologici per comprendere le persone nelle loro concrete condizioni di esistenza, mi sono ritrovata nel pensiero di Pichon Rivière, che nei suoi scritti parla della psicologia sociale come critica della vita quotidiana e mostra la necessità di unire la ricerca psicoanalitica con la ricerca sociale. Una psicologia sociale che ha come oggetto di studio lo sviluppo e la trasformazione della relazione dialettica che si dà tra struttura sociale e configurazione del mondo interno del soggetto che poggia sulle sue relazioni di necessità. Vi ringrazio.